CEO descubre lo increíbles que son las conexiones humanas tras contratar a una esposa falsa para. Manuel Santiago, el joven CEO de una prometedora startup tecnológica en la Ciudad de México, se encontraba en la cima de su carrera. Los aplausos y los reconocimientos le llegaban como ráfagas, pero, paradójicamente, su corazón solo sentía un eco vacío. En sus 35 años, había avanzado en el mundo corporativo con la determinación de escalar, de demostrar que un hombre de su ascendencia podía llegar lejos. Sin embargo, mientras su imperio personal crecía, su conexión con la familia y sus raíces se fue desvaneciendo. La voz de su madre resonaba en su mente: el verdadero éxito se mide en las relaciones que cultivamos. Sentado en su lujosa oficina, la presión aumentaba. Todos los días, los mensajes de su abuela preguntando por la familia que aún no había formado lo hacían sentir atrapado. ¿Qué estoy haciendo mal?, se preguntaba, mientras el peso de la soledad lo ahogaba. Fue en medio de esta lucha interna que decidió recurrir a Laura, una mujer del barrio que había visto crecer. Su propuesta era simple: un matrimonio de conveniencia para eventos sociales, algo que inicialmente consideró solo como una solución pragmática. Al principio, sus encuentros eran torpes, con una tensión palpable que se manifestaba en miradas furtivas y risas nerviosas. Manuel se encontraba sumido en un mar de dudas y cuestionamientos. ¿Qué había hecho para llegar a este punto? ¿Era esa realmente la imagen que quería proyectar? Cada evento en el que aparecía junto a Laura se convertía en un escenario donde sentía las miradas de desaprobación a su alrededor, mientras él trataba de ocultar su intranquilidad detrás de una falsa sonrisa. Con el paso de los días, la relación comenzó a transformarse. Laura, con su carisma y su naturalidad, empezó a entrar en su mundo, desarmando los muros que había construido a lo largo de los años. En una celebración de fin de año, lo acompañó a un evento importante. Mientras todos discutían sobre cifras y proyecciones, Laura detuvo su mirada en un empleado de limpieza. Una conversación espontánea y sincera con él sorprendió a todos los presentes, recordándoles que cada rol en la empresa, por pequeño que fuera, tenía su valor. Fue en ese instante que Manuel sintió un destello de algo que había olvidado: la genuina conexión humana. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, esa chispa comenzó a apagarse cuando un antiguo rival laboral, conductores de celos y ambición, comenzó a circular rumores sobre su relación falsa. Manuel sintió el suelo temblar bajo sus pies, el miedo a perder no solo su reputación, sino también a Laura, quien se había convertido en su ancla emocional. La presión de los rumores pesaba sobre él como un yugo, llevándolo a cuestionar qué prioridad debía tener: la imagen de éxito forjada con tanto esfuerzo o algo tan simple y hermoso como una conexión auténtica. La angustia carcomía su mente: ¿y si Laura no querría seguir cuando todo esto termine? En una noche estrellada, él debía confrontar lo que realmente sentía por ella, pero el miedo a perder su estatus superaba cualquier deseo. En ese instante crucial, el peso de decisiones colisionaba en su pecho. A medida que una reunión decisiva se acercaba, se preguntaba si podría reunir el valor necesario para pararse frente a su rival y a sus propios temores, resolviendo así el dilema que rebotaba en su corazón. Quedaba en él. Aire la gran pregunta: ¿qué camino elegiría? ¿El refugio de su éxito personal o el arriesgado abrazo de una conexión verdadera? El tiempo corría y el momento crucial se avecinaba, dejando a todos con la incertidumbre de lo que vendría.
Las luces del edificio donde se celebraría la reunión de junta brillaban intensamente, como si quisieran iluminar la confusión que anidaba en la mente de Manuel. A medida que avanzaba por el pasillo, la confrontación inevitable se hacía más real. Había llegado el momento de enfrentar su mayor temor, el juicio de sus colegas y su propio dilema moral. Cada paso que daba resonaba en sus oídos, llenándolo de una mezcla de anticipación y ansiedad. La sala de juntas estaba colmada de ejecutivos con miradas críticas, dispuestos a analizar cada movimiento. Manuel tomó asiento, sintiendo el sudor correr por su frente mientras sus pensamientos vagaban en torno a Laura. La imaginaba riendo, disfrutando de los placeres simples de la vida, aquellos que él había relegado por años a un segundo plano. Esa imagen le daba fuerza, sin embargo, conectarlo con ella también lo enfrentaba al miedo de la pérdida. Si todo esto termina, ¿qué me quedará?, se preguntó. El momento de la verdad llegó cuando su rival, Ricardo, comenzó a hablar de los rumores. ¿De verdad crees que la gente no ha notado tu situación con Laura?, decía, su voz cargada de una ironía burlesca. Manuel sintió como un peso adicional se asentaba sobre su pecho. La reunión se tornó tensa, cada palabra de Ricardo era un dardo que penetraba en su ego. El deseo de contraatacar burbujeaba en su interior, pero, al mismo tiempo, una introspección desesperada se apoderó de él. ¿Realmente estoy dispuesto a luchar por lo que siento? Fue en ese instante que las miradas de sus colegas se centraron en él, y con cada mirada, la presión aumentaba. Un diálogo interno comenzó a resonar en su mente, quizás la verdadera fortaleza no reside en tener siempre el control, sino en ser honesto acerca de mis vulnerabilidades. Se dio cuenta de que el eco vacío en su corazón no se vaciaría simplemente con una victoria profesional, necesitaba algo más. Cuando Manuel finalmente se puso de pie, sintió una mezcla de temor y liberación. No podía seguir ocultando su conexión con Laura detrás de un velo de imágenes corporativas pulidas y éxitos superficiales. La verdad que había descubierto a su lado le había mostrado la fragilidad de la imagen que había construido. Laura es más que una esposa falsa, es un reflejo de mi deseo por conexiones auténticas, pensó, y esas palabras lo llenaron de valor. Con voz firme, comenzó a explicar la importancia de cada persona en su empresa, desde el empleado de limpieza que había inspirado a Laura, hasta los ejecutivos que se sentaban a su lado. Al articular lo que había sentido en el fondo, Manuel comenzó a ver cambios en las caras de sus compañeros. Algunos parecían desconcertados, pero otros mostraban un destello de comprensión. Estaba liberándose de las cadenas de la opinión ajena, eligiendo su verdad por encima de los estándares impuestos. Sin embargo, su discurso fue interrumpido por un murmullo que llegó a sus oídos: esto no se quedará así. Debes tener cuidado. La advertencia resonó como un eco ominoso, y la realidad de lo que estaba arriesgando le cayó como un balde de agua fría. ¿Qué pasaría si sus decisiones lo llevaron a perder tanto a Laura como su reputación en el mundo de los negocios? Manuel sintió de nuevo el peso de la incertidumbre, se topó con la inestabilidad emocional que le había acompañado durante tanto tiempo. Mientras las palabras flotaban en el aire, supo que estaba a punto de romper con su propia imagen pública, pero también en el umbral de construir algo nuevo. El dilema entre el éxito material y la autenticidad personal brillaba frente a él como una encrucijada. La pregunta era clara: ¿podría reclutar a su rival y compartir el escenario con Laura, al tiempo que edificaba una realidad donde su éxito profesional y su vida personal coexistieran? Mientras su corazón se apretaba en su pecho, Manuel sabía que su elección definiría no solo su futuro, sino también el de todos aquellos que dependían de él. El riesgo era tangible y el tiempo se agotaba. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a Ricardo, sino a lo que realmente significaba para él el éxito. ¿Sería capaz de dar ese paso decisivo o dejaría que el miedo lo paralizara una vez más? La tensión se espesa, el futuro de Manuel quedaba en suspenso, a la espera de su próxima decisión.
Manuel sintió que la presión en la sala se convertía en un nudo en su estómago mientras se esforzaba por recuperar el hilo de su pensamiento. La advertencia que había escuchado no solo era un eco distante, era un recordatorio claro de que sus palabras tenían el potencial de desestabilizar su entorno, tanto personal como profesional. Durante años, había luchado por demostrar su valía en un mundo que valoraba el éxito por encima de todo, pero ahora se enfrascaba de nuevo en una batalla interna más profunda. Se sentía dividido entre asumir la responsabilidad de sus decisiones y el anhelo de ser visto como un líder sincero. A medida que sus compañeros le observaban, se dio cuenta de que lo que estaban esperando no era una defensa elaborada de su posición, sino una conexión genuina. La expresión de sus rostros reflejaba un anhelo de autenticidad que, hasta ese momento, él mismo había ignorado en su búsqueda de aprobación. Con cada segundo que pasaba, se sentía más claro acerca de la dirección que quería tomar. Aquello que veía como su mayor debilidad, la relación con Laura, su esposa falsa, era, de hecho, una fuente de fortaleza. Era la manifestación de su deseo más profundo, construir relaciones sólidas y honestas en lugar de esconderse detrás de fachadas corporativas. Esta revelación le dio un nuevo ímpetu. La disputa con Ricardo no podía dominar su agenda. Tenía que ser valiente y abrirse a lo que realmente importaba. Esta es la oportunidad de transformar mi enfoque, pensó, inmediatamente consciente de que su dilema no era solo una cuestión de reputación, sino de liderazgo real. Pero a partir de ese momento, no podía volver atrás. Con cada palabra que pronunciaba, decidió no tener miedo de compartir su vulnerabilidad. La autenticidad comenzaría a ser el nuevo mantra de su vida, no solo en la empresa, sino en lo personal. Mis decisiones no solo impactan a esta corporación, sino a las vidas de cada uno de ustedes, declaró con firmeza, observando cómo algunos ejecutivos asentían en silenciosa aprobación. En lugar de etiquetar mis errores y toda la incertidumbre que han generado, prefiero verlos como peldaños hacia una conexión más profunda. Los murmullos llenaron la sala mientras los ejecutivos intercambiaban miradas de duda y asombro. Esa incertidumbre que coqueteaba con la crítica era la misma que había sentido Manuel tantas veces. Se estaba arriesgando a abrirse, incluso si eso podría ser o no malinterpretado. ¿Y si ellos ven esto como debilidad? Pensó, pero el impulso de actuar con sinceridad lo motivó a seguir adelante. La idea de construir una cultura basada en la confianza, donde la vulnerabilidad se apreciara en lugar de ser castigada, comenzó a tomar forma en su mente. Manuel imaginaba un futuro donde los empleados se sintieran cómodos compartiendo sus ideas y temores, donde el trabajo en equipo no fuese solo una estrategia, sino un principio de vida laboral. Con cada nuevo rayo de claridad, creía más en su visión. Sin embargo, justo cuando se sentía más afianzado en su propósito, la puerta de la sala se abrió y, en el umbral, apareció Laura. Su presencia iluminó la sala con una energía que rompió la tensión acumulada. Manuel se sintió sorprendido, había mostrado su vulnerabilidad, pero ella era una conexión directa con la vida que anhelaba. La miró y supo que debía incluirla en su jornada. Laura, al verse rodeada de miradas expectantes, se acercó, y Manuel sintió como el pulso se aceleraba. Sabía que todo lo que estaba intentando construir podía tambalearse con esa única mirada, su llegada marcaba un antes y un después. Podría integrar a Laura en sus cambios, abrazando la sinceridad que su relación había desencadenado, o el temor a lo desconocido lo haría retroceder. Mientras la atmósfera vibraba con nuevas posibilidades, se dio cuenta de que su mayor desafío tal vez no sería con un rival, sino con su propia capacidad de arriesgarse realmente a estar vulnerable. Su corazón latía con fuerza mientras preguntaba en silencio. ¿Qué camino elegiría ahora? La incertidumbre envolvía de nuevo la sala, y Manuel se dio cuenta de que el dilema de su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. Manuel se enfrentó a Laura con una mezcla de ansiedad y esperanza. Las miradas de los ejecutivos, que antes lo evaluaban, ahora se centraban en ella,
como si su presencia pudiera cambiar la narrativa de la reunión. Alarmado, pensó en la ironía de su situación. Había diseñado una estrategia para ser visto como un líder auténtico, y ahora todo dependía de cómo Laura recibiría e interpretaría esta nueva faceta de él. ¿Por qué me has llamado aquí, Manuel?, preguntó ella, manteniendo una postura firme a pesar de la tensión palpable en el aire. Manuel sabía que debía encontrar las palabras correctas. No solo quería comunicar una idea, necesitaba que Laura comprenda su evolución personal. Un instante se sintió atrapado entre su deseo de compartir su verdad y el miedo al juicio que podría venir de ella. Laura, estoy tratando de cambiar esta empresa, y eso implica ser sincero, incluso con mis errores. Me gustaría que compartieras este camino conmigo, respondió, su voz un eco de vulnerabilidad. Con cada palabra, se alejaba del Manuel que había sido, un hombre que creía que la imagen lo era todo, y se acercaba más a la esencia de quien siempre había querido ser. Los rostros de sus compañeros daban señales de sorpresa y curiosidad. En una sala donde la apariencia y la imagen eran la norma, Manuel estaba desnudando sus inseguridades. El silencio se volvió ensordecedor, y Manuel supo que, de alguna manera, había abierto una puerta. ¿Estaba Laura dispuesta a cruzarla con él? Ella lo miró a los ojos, como si intentara desentrañar su alma. No puedes esperar que lo arreglen las palabras, Manuel. Los cambios verdaderos surgen de acciones, no de declaraciones. ¿Realmente estás listo para liderar desde el corazón? Y esa afirmación golpeó en el centro de su ser. Manuel sintió un hilo de incertidumbre corredizo entre su pecho y la diosa de la sinceridad que tenía delante. Sus palabras pulsaban como un tambor, retumbando en su mente. La sala cobró vida de nuevo mientras Ricardo, quien había permanecido en silencio, decidió intervenir. Es sencillo hablar de autenticidad, Manuel. Pero, ¿cómo piensas que eso impactará el rendimiento de nuestra compañía? La vulnerabilidad puede ser vista como un signo de debilidad, y no todos valoran eso en un líder, opinó con un tono cortante. Era un desafío directo. Las miradas se dirigieron de nuevo hacia Manuel. Este sabía que no podía retroceder, debía demostrar que su nuevo enfoque era más que una mera palabra de moda. En su interior, un fuego ardía. Ricardo, la vulnerabilidad es una fortaleza. Permite que las personas se conecten a un nivel más profundo, y de eso se trata el trabajo en equipo. Quiero que todos aquí aprendan a hacer frente a sus propias vulnerabilidades, enfatizó, sintiendo una energía renovada en su voz. Sin embargo, en medio de esta reafirmación, una sombra de duda lo invadía. Pero el desafío planteado por Ricardo le dio un propósito claro. Este momento no solo se trataba de su esfera profesional, sino de una transformación que lo incluía a él como ser humano integral. Manuel respiró profundamente para calmar su ansiedad. Vamos a trabajar en cada error y cada acierto juntos. No solo como compañeros de trabajo, sino como un equipo que confía en la vulnerabilidad para superar dificultades. Estoy listo para liderar con autenticidad, concluyó, dejando que las palabras resonaran en la sala. Su voz, cargada de determinación, buscaba establecer un nuevo estándar. A medida que los murmullos empezaron a disiparse, sintió que la tensión se transformaba en una onda de expectación. Laura, aún de pie, parecía contemplar la posibilidad de un nuevo comienzo. Y en ese momento, Manuel comprendió que su batalla no se limitaba a ser un líder, sino a abordar lo realmente fundamental, su conexión con Laura y su capacidad de trascender los límites de su vida profesional. El desafío había crecido, y el camino por delante se presentaba más arduo de lo que nunca imaginó. Reconectar con Laura significaba mucho más que la autenticidad en el trabajo, implicaba una lucha continua por la verdadera conexión. La pregunta que lo atormentaba era si estaría preparado para lo que eso significaba verdaderamente. Justo cuando el ambiente se tranquilizaba, Manuel vio una chispa de comprensión en los ojos de Laura.
Un giro inesperado estaba a punto de acontecer. Había un nuevo dilema moral en el horizonte, y su decisión de involucrar a Laura en este proceso podría afectar no solo su futuro profesional, sino también su relación personal. ¿Podría su deseo de auténtica conexión con ella sostenerse frente a los desafíos que estaban por venir? Manuel podía sentir el peso de las miradas de sus compañeros. Esa mezcla de curiosidad y escepticismo lo rodeaba, intensificando su deseo de demostrar que su cambio no era solo una declaración vacía. Sabía que una transformación genuina requería algo más que palabras, necesitaba acciones concretas que respaldaran su nueva filosofía de liderazgo. Laura seguía observándolo, y él se preguntaba si sus inseguridades habrían terminado o solo estaban comenzando. Con habilidad, Manuel intentó recordar lo que había aprendido sobre la comunicación efectiva. ¿Cómo podía convertir cada palabra en una acción inspiradora? Resolvió que para fortalecer el compromiso de su equipo, debía establecer un proyecto en grupo que aplicara su visión de vulnerabilidad y autenticidad. Quiero que cada uno de ustedes comparta un desafío personal que hayan enfrentado en su trayectoria profesional, propuso, su voz resonando en el ambiente tenso. No solo para abrir puertas a la comprensión mutua, sino para que podamos encontrar soluciones colectivas que fortalezcan a nuestra empresa. Las miradas sorprendidas se entrelazaron con una curiosidad reinante, y Manuel sintió como su valentía empezaba a fraguarse. Sin embargo, sabiendo que lanzar tal iniciativa implicaba riesgos emocionales tanto para sí mismo como para sus colegas, su estómago se retorció ante la posibilidad de que algunos podrían ver su propuesta como una señal de debilidad. La imagen del líder fuerte que siempre había procurado construir se desvanecía, y, en su lugar, una figura más auténtica e imperfecta tomaba forma. Manuel se preguntaba si podría soportar la presión que vendría con esta exposición. Una voz rasposa cortó sus pensamientos: «Eso suena muy bien, Manuel, pero la gente no siempre está dispuesta a abrirse así. Puede que sea contradictorio a la cultura que hemos mantenido durante tanto tiempo», intervino Ricardo, siempre dispuesto a desafiarlo. Esa intervención lo empujó a cuestionar sus propios principios. ¿Cómo podría convencer a un equipo que había operado con reticencias durante tantos años a arriesgarse y mostrarse vulnerable? A pesar del tumulto interno, se concentró. Sabía que su camino hacia el liderazgo auténtico dependía de la resiliencia que pudiera demostrar frente a la adversidad. Quizás, Ricardo, el cambio empieza por los líderes, respondió Manuel, dando un paso adelante. Si yo no soy capaz de asumir mis vulnerabilidades, ¿cómo puedo esperar que otros lo hagan? Estoy dispuesto a ser ejemplo de esto. Laura hizo un ligero gesto con su cabeza, un destello de aprobación cruzó su rostro. Manuel sintió que su decisión estaba comenzando a cobrar sentido, conocimientos nuevos surgiendo como un faro en medio de la niebla de sus inseguridades. No obstante, esa primera luz también trajo consigo la sombra de la introspección. Estaba listo para acercarse a un punto sin retorno en su crecimiento personal, donde ya no habría vuelta atrás. Se despidió de esa reflexión, enfocándose en el momento presente. Con la determinación renovada, convocó a una reunión semanal donde cada miembro del equipo podría compartir sus historias de desafíos, errores y aprendizajes. De esa forma, intentaba construir un cimiento donde el entendimiento y la empatía se solidificaran. Sin embargo, no era solo la creación de un espacio seguro lo que lo mantenía despierto cada noche, era la posibilidad de que esa vulnerabilidad lo llevara a cuestionar profundamente su visión sobre el trabajo, la relación con Laura y su propio valor como ser humano. El simple acto de abrirse al resto podría no solo transformar su trayectoria profesional, sino también convertirse en un catalizador para algo más personal. Al final de esa reunión, mientras se despedía de sus colegas, observó la interacción entre ellos, risas nerviosas y miradas cómplices, un primer indicio de conexión que lo llenó de esperanza, pero también lo dejó reflexionando acerca del verdadero precio de la autenticidad. Podía aceptar el hecho de que un paso tan
simple podría desencadenar cambios profundos en las dinámicas de su empresa y en su relación con Laura? Con el pulso acelerado y una sensación de incertidumbre, comprendió que el camino hacia el liderazgo que había idealizado no solo involucraba la creación de un entorno de confianza, sino también la capacidad de soportar las consecuencias de ser completamente el mismo. Ahora, la duda regresaba, ¿habría realmente preparado a su equipo para compartir lo que desde siempre habían ocultado? ¿Y si esa exposición revelaba verdades más oscuras de lo que había anticipado? Las preguntas latentes se convirtieron en ecos que resonaban en su mente mientras se alejaba de la sala. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía su hogar, Manuel se sentó en su escritorio, listo para trazar el camino que había comenzado a vislumbrar. Pero una notificación inesperada iluminó su pantalla, un mensaje de Laura, que iluminaba otras facetas de su relación, una chispa que podría llevarlos a una conexión aún más profunda. Sin saberlo, otra revelación estaba a la vuelta de la esquina, y este nuevo capítulo apenas comenzaba. Manuel cerró la laptop, dejando que el destello de la pantalla desapareciera en la oscuridad de su oficina. Lavado de dudas, sus pensamientos giraban en torno a cómo los cambios que había implementado pudieran abrir un espacio genuino para conexiones más profundas, no solo entre él y su equipo, sino también con Laura. La vulnerabilidad se extendía como un hilo invisible, tejiendo diálogos subyacentes que nunca antes había considerado. Movido por una mezcla de ansiedad y determinación, revisó el mensaje de Laura. ¿Podemos hablar mañana sobre nuestra reunión? Me gustaría proponerte algo. La simple sugerencia provocó en él una oleada de emoción. Era un paso hacia adelante en su relación personal o, quizás, un momento de cruda verdad que lo llevaría a cuestionar su propia autenticidad. Al día siguiente, el eco de su conversación resonaba en la oficina. Cada minuto con su equipo se sentía cargado de expectativas. Había notado cómo las miradas se volvían más suaves, cómo las risas comenzaban a brotar espontáneamente. Pese a su progreso, su mente seguía atormentada por la posible resistencia que se avecinaba tras la apertura de temas incómodos. ¿Qué pasaría si uno de los miembros compartiera un secreto que descompusiera la frágil red de seguridad que intentaba tejer? La reunión semanal se acercaba, y la anticipación lo invadía como un torrente, saturándolo de adrenalina. Se sentó en su escritorio y comenzó a dibujar en una hoja, trazando ramas que representaban las historias que cada miembro podría compartir. Deducciones sobre sus vidas personales, anhelos, tristezas, fracasos. En un intento por calmar su mente, se repetía que cada vulnerabilidad compartida representaría una piedra en el camino hacia un entorno laboral más cohesivo. Sin embargo, entre sus pensamientos, la vorágine del pasado lo persiguió. Recordaba momentos en que había sido incapaz de conectar, tiempos donde la confianza le había parecido un ideal inalcanzable. Ahí, la imagen de Ricardo emergió, desafiándolo de nuevo. No todos están dispuestos a abrirse, Manuel, resonaban sus palabras en su mente, desatando inquietudes que se amalgamaban con el deseo de que su propuesta no fracasara. Ese mismo día, antes de la reunión, buscó el apoyo de Laura, sintiendo que su perspectiva podría ofrecerle un enfoque renovado. Se encontró con ella en un pequeño café cerca de la oficina. Mientras conversaban sobre el próximo encuentro, mencionó sus inseguridades. No sé si todos entenderán lo que intento hacer. Hay tantos años de silencio que romper. ¿Y si esto los hace retroceder en lugar de acercarnos? La mirada de Laura estaba sumamente enfocada, llena de comprensión. La autenticidad es un camino lleno de riesgos, pero también puede ser la puerta a conexiones que nunca pensaste que tendrías, respondió ella con seguridad. Sus palabras fueron como una sacudida motivadora. Comprendió que cualquier transformación personal o profesional implicaba la aceptación de lo desconocido. ¿Cuántos aprendizajes valiosos podrían surgir de la profundidad de esas discusiones? Manuel se sintió revitalizado al ver las expectativas de la reunión como oportunidades, no como obstáculos.
Esa noche, en la sala de reuniones, las sillas se alinearon con una nueva energía. Los rostros de sus colegas estaban más relajados, pero aún había un sigiloso aire de tensión. Manuel respiró profundo y comenzó la sesión. Con cada historia compartida, la atmósfera se volvió más cálida. Allí estaban las luchas, los temores, hasta las alegrías ocultas de cada uno. Una vez más, el contenido de esas narraciones empujó a Manuel hacia un lugar de reflexión. Notó cómo la diversidad de experiencias forzaba su propia historia a salir a la superficie, revelando la fragilidad escondida tras su imagen de líder imperturbable. Finalmente, cuando la última voz en la sala se calló, Manuel sintió como un amanecer de posibilidades se gestaba en su interior. Pero había algo más, una inquietante sensación de que este había sido solo él. Primer paso en un camino más lleno de desafíos. Entonces, cuando todos comenzaron a despedirse, se encontró cara a cara con Ricardo. ¿Listo para lo que viene?, preguntó el hombre, manteniendo su mirada fija. Manuel sintió el peso de esa pregunta resonar en su pecho. Quizá la auténtica batalla apenas comenzaba, y la conexión con cada uno de sus colegas estaba destinada a desatar verdades ocultas aún más desconcertantes. Con el corazón acelerado y una mezcla explosiva de emoción y temor, Manuel decidió que no podía dar marcha atrás. Había despertado algo en su equipo, pero preguntándose si la apertura a la vulnerabilidad también exigiría una confrontación con sus propios demonios. Sin embargo, antes de que pudiera sumergirse en esos pensamientos, un nuevo mensaje iluminó su celular, era de Laura. Necesitamos hablar. Tengo que contarte algo de lo que pasó hoy. La ansiedad lo consumió. Era el momento de enfrentar otra verdad, una que podría alterar todo lo que había comenzado a construir. ¿Qué revelaría ahora? Manuel sintió como el peso del mensaje de Laura se intensificaba dentro de él. Cada palabra parecía cargar un significado escondido, un eco de sus propias inseguridades. Mientras esperaba su encuentro, su mente se precipitaba a escenarios en los que podía temer lo peor. ¿Podría ese algo que Laura necesitaba compartir ser un obstáculo en su reciente camino hacia la conexión genuina con su equipo? Decidió llegar antes al café donde habían acordado verse, aspirando a calmar la ansiedad que lo invadía. Se sentó en una esquina, su mirada perdida en los rostros de los transeúntes, cada uno un mundo aparte. El lugar respiraba una energía vibrante, pero a él solo le parecía un telón de fondo para su inquietud. El aroma del café recién hecho apenas le llegó, su cabeza estaba demasiado llena de preguntas. Cuando llegó Laura, su presencia trajo consigo una brisa fresca. Sin embargo, al mirarla, Manuel notó que sus ojos llevaban consigo un matiz de inquietud también. Un leve ola salió de sus labios, pero de inmediato fue desplazado por una tensión palpable. No sé cómo decir esto, comenzó Laura, entrelazando sus dedos sobre la mesa. Hoy, durante la reunión, vi que algunos compañeros compartieron cosas que me hicieron pensar en nuestras propias historias. Me hizo reflexionar sobre algo que nunca te he contado. El nerviosismo de Manuel creció. La idea de que Laura pudiera no estar en la misma sintonía que él lo aterrorizaba. ¿Pasó algo con el equipo? ¿No me necesitan como líder? Las palabras surgieron de su boca antes de poder contenerlas. La confusión en su rostro debió ser evidente, porque Laura se inclinó hacia él, tomando un aire de complicidad. No, Manuel. Chema, nuestro compañero, está pasando por un momento difícil. Se le inyectó algo de valor para abrirse, pero también me hizo pensar en lo que ha pasado entre nosotros. Nunca hemos sido tan transparentes. En su interior, Manuel comprendió que era el momento. Un momento no solo para escuchar, sino para hablar de su propia historia. Había estado tratando de fortalecer los lazos en el equipo mientras luchaba con su propia vulnerabilidad. Tienes razón.
En mi afán por liderar, olvidé que compartir mis propias luchas podría acercarme más a todos, admitió, su voz casi un susurro. Laura asintió, aliviada de que su preocupación encontró un eco en él. Lo que pasó hoy es solo el comienzo. Los equipos que mejor funcionan son aquellos donde la vulnerabilidad está presente, donde los miedos se comparten, tanto profesionales como personales. Manuel pensó en Susana, su colega más cerrada, y el regalo que podría significar una conexión más profunda. La idea de abrirse a su equipo se amplió en su mente. Había estado limitado a la 256 de ser solo el jefe, el ángel guardián. Nunca se había dado la oportunidad de ser Manuel, el hombre con sus propias fragilidades. Sin embargo, el alivio que le proporcionaba esta autoconfianza momentánea quedó pronto eclipsado por un pensamiento perturbador. ¿Podría permitir que esto se convirtiera en una competencia emocional dentro del equipo? ¿Y si las historias empezaban a entrelazarse, hasta dónde debería llegar? Tras compartir algunas risas y quebrar la tensión con anécdotas ligeras, ambos se despidieron, sin dejar de sentir que esa conversación solo había sido un primer paso. Manuel regresó a la oficina sintiendo que la transformación iniciaba. Sin embargo, su mente seguía abrumada por la inminente verdad que se avecinaba. Aquella noche, mientras preparaba las reuniones de la mañana, una carpeta en su escritorio dejó escapar un trozo de papel arrugado. Al desplegarlo, vio un mensaje de Ricardo: nadie dijo que esto sería fácil, Manuel. A veces, se trata de lo que no sabemos de nosotros mismos que más nos reta a descubrir. Una oleada de incertidumbre lo invadió. Era evidente que el camino hacia la autenticidad no solo implicaba fortalecer un equipo, sino también confrontar sus propios límites. A la mañana siguiente, sabría que enfrentar esta realidad sería una prueba, que lo llevaría a una nueva altura de autoconocimiento, pero también podría romperlo. El primer paso era despejar la mente y visualizar lo que se venía. Pero justo cuando se sentó a meditar sobre sus pasos, el teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de Laura. ¿Podemos reunirnos para hablar más a fondo sobre lo que compartimos?, decía. El nudo en su estómago se apretó. Esta vez, sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría no solo definir su liderazgo, sino también dar un giro inesperado a su vida misma. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Manuel se encontró en la oficina, un espacio que para él había sido territorio firme hasta ese momento. Pero ahora, cada papel en su escritorio parecía gritar su inseguridad. La directiva de emplear más cercanía emocional, el deseo de autenticidad, amenazaba con desmantelar la estructura que había construido. La idea de conectar a un nivel más humano no solo lo asustaba, lo atrapaba en un juego mental donde el resultado era incierto. ¿Sería capaz de abrirse lo suficiente como para crear vínculos auténticos? Su mente giraba en torno a la conversación que estaba a punto de tener con Laura. No se trataba simplemente de hablar sobre Chema o Susana. Era un momento donde las líneas entre líder y compañero se desdibujarían, exponiéndolo a una nueva realidad. Mientras caminaba hacia la sala de reuniones, su corazón latía un poco más rápido que de costumbre. Visualizaba las palabras que pensaba pronunciar, ensayando frases que no parecieran planificadas. Al entrar, se encontró con Laura, quien ya lo esperaba, con una expresión que mezclaba expectativa y nerviosismo. «Gracias por venir, Manuel», dijo, haciendo un gesto para que se sentara. «Creo que ambos sabemos que esta no será una charla fácil», respondió él, a la vez que trataba de gestionar su ansiedad. Laura asintió. «Exacto. Quiero que podamos ser honestos sobre lo que necesitamos del equipo. Me di cuenta de que, si queremos que Chema se sienta apoyado, debemos ser un ejemplo de vulnerabilidad». Las palabras fluyeron entre ellos, creando un ambiente surrealista donde el miedo se transformaba en una clase de fuerza. Hablar sobre sus propias inseguridades, historias personales y fracasos pasados era el primer paso que Manuel necesitaba dar.
Comenzó a compartir, pieza por pieza, situaciones que había intentado ocultar, sus fracasos como líder, las noches en las que se despertaba preocupado por el clima laboral. Ver la respuesta de Laura fue un bálsamo y un estímulo. Sin embargo, el contexto lo inquietaba, temía que abrirse de esa manera generara expectaciones o, peor aún, que sus compañeros pudieran sentir que él no estaba a la altura de su rol. El dilema crecía. ¿Estaba dispuesto a sacrificar su imagen de seguridad por una conexión más profunda? A veces, estos momentos se hacen necesarios, dijo Laura, interrumpiendo su crítico monólogo interno. El liderazgo no se trata solo de dar órdenes desde un pedestal. Se trata de construir puentes. Él se quedó en silencio, sintiendo cómo cada palabra calaba en su interior. Reconoció que había estado aferrándose a una imagen idealizada de sí mismo, pero a costa de perder la relación significativa que podía construir con su equipo. Recordó la vez que Cedric, un miembro más joven del equipo, había compartido sus dudas sobre un proyecto y cómo eso había desencadenado un diálogo profundo sobre la colaboración y el crecimiento. Una comprensión nueva comenzó a surgir en su mente, no eran solo historias de vulnerabilidad lo que necesitaban, era un recordatorio de que todos luchaban contra miedos similares. La idea de que podía humanizar su liderazgo resonaba, pero el siguiente paso se planteaba como un reto monumental, requería autenticidad genuina. A medida que la conversación entre él y Laura avanzaba, lo que inicialmente parecía un terreno inestable comenzó a solidificarse, convirtiéndose en una oportunidad para replantear las dinámicas del equipo. Se dio cuenta de que su camino hacia el liderazgo auténtico era también un viaje hacia la autoaceptación. Al finalizar la reunión, se sintió renovado. Pero, al mismo tiempo, el eco de su propia inseguridad continuaba resonando en su mente. Había ante sí un camino por recorrer, uno que no solo requería bravura, sino una exploración interna continua. Sin embargo, entonces un pensamiento lo abrumó. ¿Qué pasaría si no lograba conectar verdaderamente con su equipo? ¿Y si la vulnerabilidad se convertía en una debilidad a los ojos de quienes lideraba? Mientras se despedía de Laura, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La transformación personal era un proceso que significaba enfrentarse a sus fracasos y miedos, pero también a la posibilidad de ser más que un líder, podría convertirse en un amigo, un compañero. Sin embargo, la incertidumbre que sentía lo llevó de nuevo a preguntarse si realmente estaba listo para eso. Al regresar a su escritorio, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era un recordatorio de su cita con un coach personal que había pospuesto varias veces. De verdad debo hacerlo, pensó. Fue entonces cuando entendió que no había más excusas que pelear, si quería transformarse, tenía que dejar atrás su viejo yo y enfrentarse a lo que realmente significaba ser vulnerable. Con el corazón palpitante y la mente agitada, comenzó a escribir un plan. Era su momento de actuar y, aunque las sombras de la duda seguían acechando, un pequeño destello de determinación empezaba a brillar. Pero justo cuando su mente se enfocó, una nueva notificación apareció en su pantalla. Era un email titulado, urgente, cambios en la directiva. Esa palabra urgente apagó por completo su euforia reciente. El cambio era inevitable, pero había llegado el momento de dar pasos firmes hacia lo desconocido. Se preguntó si podría sostener su autenticidad en un entorno que a menudo parecía valorar más el estatus que la humanidad. La respuesta empezaba a formar un remolino en su interior. La luz del día se filtraba por la ventana, pero para Manuel, el espacio que antes era un refugio ahora se sentía como una trampa. Se enfrentaba a un dilema que iba más allá de un simple cambio en la directiva, estaba en el precipicio de su propio desarrollo personal, y cada decisión parecía estar impregnada de una responsabilidad que lo agobiaba. El correo titulado urgente flotaba en su mente, pero después de una larga noche de reflexiones, entendió que debía priorizar su encuentro con el coach. Debería acudir y comenzar a explorar la vulnerabilidad que había empezado a descubrir en su conversación con Laura.
Esa idea resonaba en él, y con una determinación renovada, decidió que, aunque el futuro era incierto, no había vuelta atrás. La mañana siguiente, al llegar a la sesión con el coach, Manuel se sintió como un náufrago aferrándose a una tabla de salvación. El coach, una mujer experimentada con una mirada profunda y curiosa por naturaleza, lo recibió con una pregunta que le hizo tambalearse: ¿qué es lo que realmente temes, Manuel? A partir de ahí, la conversación fluyó en una dirección desconocida. Habló sobre sus ansiedades, del peso que sentía al ser visto como el pilar firme de su equipo, del miedo de ser considerado débil. Sentirse vulnerable en el entorno laboral puede ser devastador, confesó mientras sus palabras se arrastraban entre la duda y la convicción. A eso, su coach respondió con firmeza: la vulnerabilidad no es debilidad, es la puerta a la confianza y a la conexión. Sus palabras comenzaron a calar en él. Por primera vez, había alguien que no solo escuchaba, sino que lo desafiaba a mirar el mundo desde una óptica fresca. Esto lo condujo a abrir un campo de preguntas internas que nunca se había atrevido a formularse: ¿qué pasaría si su autenticidad creara lazos más fuertes en el equipo? Eso le llevó a recordar momentos donde había visto a otros mostrar su vulnerabilidad y cómo eso había humanizado a sus líderes, haciéndolos más cercanos. Pero al mismo tiempo, la autocrítica lo acechaba: necesitaba realmente transformar su forma de liderar. La idea despertó en él una mezcla de esperanza y pánico. Al finalizar la sesión, sintió que se había despojado de una parte de su carga, algo que creía imposible antes de ese encuentro. Gracias, dijo mientras se levantaba, sintiendo una ligereza en sus pasos. Pero la seguridad que había ganado se desvaneció rápidamente al recordar el correo de la directiva. Algo dentro de él quería resistirse, pero la curiosidad por entender qué cambios esperaban lo empujaba hacia adelante. Momentos después, en su escritorio, respiró hondo antes de abrir el email. Las palabras flotaban, casi burlándose de su ansiedad, pero sabía que no podía evitarlo. Abrir aquel mensaje significaba enfrentar el futuro inmediato de su cargo y la posibilidad de que sus ideales se encontraran con la dura realidad del corporativismo. El parpadeo del cursor solo aumentaba la tensión, invitándolo a desentrañar la trama detrás de esa urgencia. Lo que leyó lo dejó paralizado: cambios en la estructura, una apuesta por un liderazgo más incluyente y una decisión crucial que afectaría su rol. ¿Estaba preparado para ser parte de un equipo que exigía conexiones más auténticas en lugar de solo resultados? Mientras procesaba la información, una revelación se instaló en su conciencia: si quería avanzar, no podría hacerlo desde el miedo. El único camino viable era abrazar su verdad y comprometerse con su transformación. Ese corazón palpitante que una vez había sentido como un peso, comenzaba a resonar con una nueva melodía de aventura. La pregunta era si sería capaz de dar el siguiente paso. Mientras cerraba el correo, su mente formulaba una nueva estrategia. Sería un líder que inspirara confianza a través de su vulnerabilidad, pero el camino podría resultar más complicado de lo que había imaginado. Antes de que pudiera sumergirse en un nuevo plan, su teléfono vibró con un mensaje que interrumpió sus pensamientos. Era un aviso de que el equipo tendría una reunión extraordinaria en breve. Su mente se llenó de dudas: ¿sería este el momento perfecto para dar el primer paso, o el final de lo que había conocido? Un sudor frío le recorrió la espalda al enfrentarse a la incertidumbre. Mientras los latidos de su corazón marcaban el compás de su necesidad de actuar, supo que en pocas horas se tomaría una decisión que podría cambiar el rumbo de su liderazgo y, quizás, su vida misma. Manuel Santiago se encontraba en la sala de juntas, el corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras esperaba que llegaran sus compañeros. Había pasado semanas reflexionando sobre su propio crecimiento, y esa reunión extraordinaria era el escenario perfecto para manifestar lo que había aprendido sobre la importancia de la autenticidad y la vulnerabilidad.
Las palabras de su coach resonaban en su mente: la vulnerabilidad no es debilidad, es la puerta a la confianza y a la conexión. Cuando el equipo comenzó a acomodarse, la tensión era palpable. Manuel se había preparado, pero a medida que los rostros familiares se concentraban en él, una mezcla de ansiedad y determinación lo invadió. Sabía que debía dar un paso decisivo y auténtico, y este era su momento. Gracias por reunirse hoy, comenzó, sintiendo que cada palabra era un eco de su lucha interna. Quiero hablar sobre la dirección en la que creo que debemos encaminarnos como equipo. Mientras hablaba, se sentía libre de las cadenas que antes lo ataban. Compartió sus vacilaciones, sus éxitos y sus fracasos, abriendo el corazón ante sus colegas. La verdad es que me he dado cuenta de que el éxito no se mide solo por los resultados que obtenemos, sino por las conexiones que construimos. Estoy aquí para invitarles a que seamos más que compañeros de trabajo, seamos un equipo donde cada cual pueda compartir sus luchas y fortalezas. Las miradas atentas de sus colegas iban desde la sorpresa hasta el asombro. El ambiente que había engendrado durante tanto tiempo, uno de competencia y aislamiento, comenzaba a transformarse poco a poco en un espacio de apertura y oportunidad. Las primeras voces tomaron forma en murmullos, hasta que Ricardo, su rival, interrumpió. ¿Entonces ahora se trata de compartir nuestros miedos en vez de concentrarnos en el rendimiento? La provocación en su tono era evidente, pero Manuel no se dejó intimidar. En vez de entrar en la defensiva, una nueva confianza resurgió en él. Sí, Ricardo, se trata de compartir nuestros miedos, porque son estos los que nos mantienen unidos. Nadie es perfecto, y al aceptar nuestras vulnerabilidades podemos ser más fuertes y más efectivos, respondió con claridad. El silencio que siguió fue un indicador de que sus palabras estaban resonando. A medida que la reunión avanzaba, otros miembros comenzaron a abrirse, compartiendo sus propios desafíos y anhelos. Cada historia era un ladrillo en la construcción de un puente que antes parecía inaccesible. Manuel se sintió como un arquitecto de esa nueva realidad, donde la confianza y la empatía desbordaban en el aire. Al finalizar la reunión, el cambio en la energía de la sala era palpable. Las sonrisas y los abrazos no eran meras formalidades, eran el resultado de una transformación genuina. Manuel se sintió hoy más conectado que nunca con su equipo, y en el fondo de su ser, sabía que había marcado un hito en su vida. Sin embargo, una chispa de incertidumbre aún permanecía. Mientras salía de la reunión, se cruzó con Laura. Ella lo miró con los ojos llenos de admiración y, antes de que pudiera decir algo, ella tomó su mano. Lo hiciste increíble. Estás cambiando las reglas del juego, dijo, con una sinceridad que hizo eco en su corazón. Las palabras de Laura lo llenaron de confianza. Ella había sido su soporte, y su apoyo indivisible lo había llevado a este nuevo nivel de autenticidad. Manuel comprendió que su viaje hacia el liderazgo auténtico no había finalizado, más bien, era el comienzo de un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Miró hacia el horizonte, sintiéndose más fuerte que nunca. La sensación de vacío que había sentido en el pasado se había sustituido por una confianza sólida y competencias reconocidas. Había logrado más de lo que había anticipado, no solo había superado sus propios miedos, sino que había construido un espacio donde las conexiones humanas podían florecer juntas. Con una nueva perspectiva, Manuel se encontró preparado para enfrentar desafíos aún más grandes. Consciente de que todos aquellos que lo rodeaban compartían esta nueva visión y comprometidos con un camino de crecimiento, sintió la satisfacción profunda de haber alcanzado su meta personal. Había conquistado sus miedos y demostrado que ser un líder verdadero significaba estar al nivel de su equipo, entendiendo sus luchas y celebrando sus triunfos. Ahora, contaba con un equipo dispuesto a apoyarlo y a crecer juntos, conocido como una sólida comunidad de autenticidad y conexión. Era, sin dudas, un nuevo comienzo para Manuel Santiago en un mundo donde, al final, las conexiones humanas eran su mayor logro.
La transformación estaba consumada. Ahora, les pido que se suscriban inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emocionales exclusivas. Dejen un me gusta ahora, porque eso alimenta nuestro algoritmo y nos permite seguir compartiendo contenidos que inspiran. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de su apoyo.